Y fijaos qué plaza tenemos aquí, con maceta. Mira qué cosa más bonita. Fijaos qué plaza más bonita. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Rutas con Duende. Hoy estamos en un rincón que la verdad es un sitio idílico y ahora os voy a mostrar por qué. Fijaos qué vista tenemos al embalse más grande de Andalucía. Hoy más concretamente vamos a realizar un recorrido por el municipio de Nájar y espero que este recorrido os guste tanto como creo que me va a gustar a mí. Así que comenzamos, chicos. Mira qué vista tenemos al embalse de Nájar. Y es un entorno, como podéis comprobar, privilegiado. Y ahí tenemos un caminito que va hacia abajo, hasta una zona del embalse. Bueno, pues ya nos estamos adentrando un poco en el pueblo de Nájar y os cuento un poco por encima el origen del pueblo, que es de origen árabe, como vais a poder comprobar ahora en muchos detalles, cuyo nombre deriva de Ish Ashar, Castillo Alegre o Castillo de Ashar, fortaleza clave del siglo VIII que coronaba la cordillera subbética. Fue un epicentro de la rebelión muladí hasta que en el siglo IX, si no recuerdo mal, lo conquistó Castilla. Y bueno, mira, estamos subiendo a uno de los miradores, uno de los primeros miradores. Y fijaos, desde esta pequeña escalera que acabo de subir, pues de aquí ya se ve la torre de la iglesia. Y mira, aquí tenemos un poema a la mujer. Lo podéis ver, muy bonito. Lo dejo aquí por si queréis darle a pausa para verlo más tranquilamente. Y la verdad que son detalles que gustan de estos pueblos. Y bueno, vamos a ir subiendo poquito a poco por estas escaleras, porque como os he dicho muchas veces, tampoco puedo ir muy rápido. Pero bueno, vamos llegando a todos sitios. Y vamos a ver qué tal, qué vistas tenemos desde este mirador. Y fijaos desde aquí arriba qué vistas más bonitas tenemos. Por cierto, fijaos qué escasa. Desde ahí arriba las vistas que tiene, mirad. Aparte del envase de aquí de Nájar. Y fijaos qué vista tenemos de la Sierra Cordobesa. Por cierto, como os digo, mirad qué barcones tenéis allí al fondo. Un pueblo muy estético, muy bonito. Y ahora, como podéis comprobar, con mucha estética andaluza. Mirad, estamos en la parte más alta de este mirador y fijaos qué tremendas vistas tenemos al embalse de aquí de Nájar. Es impresionante, mirad lo que es el pueblo. Y como os decía, fijaos qué panorámica tenemos. Nájar es un pueblo muy, muy bonito, con muchos rincones para fotografiar, como vamos a ver en este recorrido. Y vais a ver cómo tiene mucho rincón y es un pueblo con mucho encanto y con mucha estética andaluza. Bueno, pues mira qué calle nos encontramos aquí en estos pueblos y fijaos qué puerta, que aún conserva todavía la cerradura antigua, aunque ya tiene una más moderna, lógicamente, pero fijaos, tiene el detalle de la cerradura antigua y por ahí por la lejanía escucho una cofradía que quiero ver, a ver si podemos alcanzarla, porque hoy por lo que se ve hay algún tipo de cofradía en la calle. No sé si lo escucháis, pero se escucha una banda tocar. Vamos a acercarnos por allí, a ver. Además se ven ¿veis? En los balcones se ve que hoy hay, no sé, algún tipo de desplazamiento de la imagen, entiendo, a la Casa Hermandad o a la iglesia, para posteriormente salir en Semana Santa, entiendo. Y bueno, no sé, se escucha muy cerca, la verdad. Vamos a ver si conseguimos verlo. Bueno, pues mira, pues hemos conseguido alcanzarla por fin y se ve que es una imagen de una virgen que están trasladando creo que es a la Casa Hermandad, por lo que he podido ver antes, a una ermita. Bueno, pues aquí veis que en estos pueblos también pues tienen, por supuesto, sus tradiciones y que, oye, yo me lo he encontrado aquí sin esperármelo, no sabía que esto era hoy. Y bueno, pues un detalle más. Y bueno, vamos a ver si
si vamos a desayunar. Y a ver si nos comemos una tostada. Nosotros venimos de ahí abajo, estamos entrando por el pueblo y mirad los rincones que nos encontramos por este pueblo. Fijaos que mural más bonito. Y esto es un homenaje a una vecina del pueblo que es la que tuvo la iniciativa de pintar las macetas de color azul. Y bueno, le rindieron el pueblo un homenaje con este mural. Pues ya os digo, ahora vais a ver que sería el patio de las comedias, lo bonito que es con estas macetas que ya podéis ver aquí pintadas en azul, que la verdad que quedan muy bonitas en contraste con el color blanco de las casas del pueblo. Y si os fijáis, aquí podéis ver otro ejemplo de los típicos patios de Córdoba, con sus macetas, y la verdad que son patios preciosos, son muy estéticos y patios que a la gente de fuera pues les gusta muchísimo venir y fotografiar. Y bueno, nosotros nos vamos a meter por aquí, por esta calle, que fijaos qué callejoncito tenemos por aquí por el pueblo, y vamos a seguir ascendiendo a la parte más fotográfica y más interesante del pueblo. Fijaos qué vista tenemos ya desde lo alto de estas calles. Y bueno, ahí tenemos a la familia sufriendo. Porque la verdad que son cuestas interesantes, pero bueno, poco a poco se van subiendo. Y bueno, vamos a seguir porque la verdad que el pueblo empieza a ponerse muy bonito en esta altura ya. Aquí tenemos un cartel, vamos, un azulejo, que os explica un poco de la historia de algunas partes del pueblo. Podéis darle al pause para verlo tranquilo. Bueno, fijaos aquí desde el mismo mirador, que ahora podréis ver dónde está el mirador. Fijaos qué entrada tiene esta casa, mirad, qué detalle. Y desde la misma puerta de la casa, fijaos qué vista tiene. La casa prácticamente está volando de aquí, desde el barranco. Y fijaos, veis, allí hay más balcones de casa. Y con unas vistas, la verdad que privilegiadas, impresionantes. Y veis, esta tiene su reja, aquí como podéis comprobar. Y bueno, vamos a ir yendo por aquí, por el mirador, para que podáis apreciar las vistas que tenemos. Y fijaos qué cosa más bonita, que vista de la Sierra Cordobesa y del embalse de aquí de Innájar, fijaos. Tremendo. Y bueno, mirad, un pueblo muy bonito, la verdad, y bastante fotogénico. Y fijaos las vistas al puente que tenemos que cruza el embalse. Es un sitio que la verdad impacta por el embalse, sobre todo por la tremenda belleza que tiene y lo inmenso que es. Un embalse que, por cierto, en verano es zona de baño, tiene su zona de playa donde os podéis bañar, y ya os digo, se anima mucho en verano. Y fijaos dónde tenemos las casas, están prácticamente volando por encima de las rocas, están construidas encima de la misma piedra. Estamos pasando por esta calle y mirad los detalles que os encontráis aquí en Innájar, fijaos qué bonito. Aquí puesto la misma roca. Y aquí os dice que en el mes de junio de 1861, durante el reinado de Isabel II, comienza la revuelta campesina, popularmente conocida como la Revolución del Pan y el Queso. Un levantamiento destinado a derrotar a la monarquía y sustituirla por la república, como consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo de los jornaleros andaluces. Pérez del Álamo, con 600 hombres, entra en Innájar, donde sin apenas esfuerzo toma el cuartel de la Guardia Civil, el ayuntamiento, y publicó el siguiente bando: todo el que sienta el sagrado amor hacia la libertad de su patria empuña un arma y únase a sus compañeros. El que no lo hiciere será un cobarde o un mal español. Tener presente que nuestra misión es defender los derechos del hombre, tales como los preconiza la prensa democrática, respetando la propiedad y el hogar doméstico, las opiniones. Y a la mañana siguiente se supo que toda la caterva de paisanos armados se encontraban en Innájar, Aventino andaluz, donde la plebe se organizaría con marcha, unidad y compostura. Y bueno, ya podéis ver aquí, lo podéis poner en pausa para no hacer esto muy largo. Muy interesante, ¿eh? Aquí hubo una revuelta. Una revuelta pues por las condiciones deplorables que tenían los campesinos, lo que pasaba en aquella época. Y bueno, mirad esta pequeña fuente, fijaos, que dice que es donado por la Angelina Property Show, diciembre del 2004. Ah, pues no tan antigua, yo pensaba que era más antigua, pero mirad,
muy bonita. Es la misma roca que tenemos aquí, donde están arriba las casas. Y bueno, vamos a seguir bajando y fijaos qué vistas tenemos desde una calle cualquiera, aquí en Irnaja. Unas vistas muy bonitas, es un pueblo que la verdad me está sorprendiendo en el aspecto de que tiene muchos rincones muy interesantes y bueno, rincones muy bonitos, la verdad, y con mucha vista, como podéis comprobar. Mira el gatete. Pss, pss, pss. No sé por qué, pero siempre me encuentro gatos cuando voy paseando por los pueblos. Siempre se me cruzan gatos y sobre todo gatos blancos. Y fijaos qué casa, mirad. Fijaos qué casa, y allí tenéis una casa cueva, mirad qué interesante, allí arriba, no sé si se ve bien, pero allí tenéis una casa cueva, excavada en la misma roca, y esto era muy típico de la época, pero fijaos en la vivienda, aunque ya esto no está destinado para vivienda, pero esto antiguamente era una vivienda. Y fijaos en qué tipo de casa se vivía antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y bueno, vamos a seguir bajando por esta calle, que ahora tenemos que subir unas pequeñas escaleritas y ya vamos a ir encaminándonos a lo que es la parte más turística y fotogénica del pueblo. Pero es que, fijaos, desde cualquier sitio no hace falta irse a esa zona para ver unos paisajes tremendos. Y mira qué mural más bonito tenemos ahí. Y como siempre digo en mi canal, pues animaros siempre a practicar este tipo de turismo, que yo entiendo que a no todo el mundo le gusta, bien porque no le gusten los pueblos así más rurales, o bien porque conlleva, es verdad que conlleva un esfuerzo, o no esfuerzo porque yo no estoy al 100%, como os digo siempre, y mirad, yo poco a poco voy recorriendo los pueblos, pero sí es cierto que hay gente pues no le gusta el turismo rural. Pero aquellos que tenéis el pellizquito de hacerlo alguna vez, o los que os gusta directamente, pues para eso creé el canal, para animaros a venir a estos sitios y poder verlo por vosotros mismos, porque ya os digo que los vídeos nunca hacen justicia a estos lugares. Y mirad qué mural más bonito dedicado a la mujer. Libres, auténticas, visibles y plurales. Fijaos qué bonito. Y bueno, nosotros vamos a seguir bajando por aquí, ahora tenemos que subir unas escaleras y vamos a ir accediendo a la parte, como os digo, más turística del pueblo. Y bueno, aquí tenemos, no sé si será el único colegio que habrá en el pueblo, o al menos uno de ellos, que la verdad que está muy bien. Fijaos qué vista tiene el colegio, con sus buenas canchas de fútbol, de baloncesto, y un colegio que la verdad que está muy bien. A mí me gusta mucho, para ver la calidad de vida de un pueblo, fijarme en el colegio que tienen, porque es una señal de si los encargados de tener el pueblo en condiciones pues se preocupan de que sus ciudadanos tengan una buena calidad de vida, y en este caso pues se ve un colegio que está muy bien. Y nosotros vamos a subir por aquí, por esta escalera, a la parte alta del pueblo. Fijaos qué bonito, una escalera que está encalada y con una barandilla que la verdad es muy bonita. Y vamos a ir accediendo a la parte más alta del pueblo y por lo tanto equivalente a mejores vistas, siempre que vayamos adquiriendo altura pues siempre vamos a tener mejores vistas. Así que a ver, poquito a poco vamos a hacer el corte pertinente y ahora nos vemos arriba, chicos. Pues fijaos qué vista tenemos a la mitad de la escalera ya. Y aquí estoy haciendo una parada, chicos, una parada estratégica porque ya os digo que voy tanto a mi ritmo como a mis paradas, porque no me permite la salud ir mucho más rápido, y eso porque ya la humedad, digamos, ha ido y los huesos me duelen un poco menos. Pero bueno, si yo puedo, pues imaginaros vosotros, si estáis bien. Por eso, como decía antes, os animo a que vosotros mismos vengáis a estos pueblos, y es el motivo de haber creado el canal. Yo ya os digo, me veáis más o me veáis menos, los que veáis, que os gusten los vídeos y os animéis a realizar este tipo de turismo por vosotros mismos. Fijaos qué vista, chicos, tenemos desde aquí a esta parte del pueblo. Mira qué panorámica más bonita, qué bonitas fotos podéis sacar de aquí. Y ahí tenéis el colegio que acabamos de ver hace unos momentos desde abajo. Y nosotros hemos accedido por esa carretera que se ve justo ahí abajo. Pero es que ya os digo, fijaos qué de miradores tenéis en Irnaja y qué bonito. Y como os digo, en este embalse pues os podéis bañar en verano, en época de verano os podéis bañar. Si os fijáis allí al fondo, no sé si se aprecia, allí donde señalo, se ven unos coches por allí, por aquella zona, no sé si se aprecia en el vídeo,
y hay gente que entiendo que estará pescando. Aquí es verdad que es mucha zona de hacer calla, de hacer con tablas de paddle surf y ya os digo, una zona muy interesante para deportes acuáticos. Y bueno, vamos a seguir con este recorrido por el pueblo, por Innaja, que la verdad que espero que os esté gustando tanto como a mí. Y mira, fijaos qué casa tenemos aquí. La gente, la verdad que de las piernas tiene que estar bastante bien, porque ya os digo, hay unas cuestas interesantes. Y mira qué casa más bonita, qué altura tiene. Y fijaos cómo suenan las campanas de la iglesia. Mira qué vista más bonita tenemos aquí de la iglesia. Una vista preciosa, mirad. Qué fotogénico y qué vista. No sé si se escuchan bien las campanas, pero ahora mismo están repicando. Incluso desde aquí se ven mover. Y la verdad que unas vistas muy bonitas. El castillo se puede entrar, tengo entendido por €1, ahora lo comprobaremos. Y fijaos qué casas más bonitas para tenerlas aquí para épocas de vacaciones o incluso una residencia permanente. La calidad de vida que te da estos pueblos no te da una ciudad. Que entiendo que haya gente que no le guste vivir en estos pueblos, le guste más vivir en una ciudad, pero bueno, que ya os digo, si os gusta los pueblos, Innaja es un pueblo muy bonito y muy tranquilo para vivir, como os digo. Así que vamos a continuar el recorrido y a ver si llegamos a la parte céntrica y quiero llegar también a lo que es el castillo. Fijaos qué vista tenemos ya al castillo, ya estamos bastante más cerca. Y bueno, estas son las calles de este pueblo, ahí tenéis, hay mucho desnivel, fijaos los techos de las casas que lo tenemos prácticamente a la altura de la mano. Y esto indica el desnivel que hay en el pueblo. Y mira, estamos accediendo a la plaza de la Torre. Fijaos, ya empezamos a ver lo bonito que puede ser Innaja, fijaos las macetas, qué bonitas. Y fijaos qué plaza tenemos aquí, con macetas. Mira qué cosa más bonita. Fijaos qué plaza más bonita, qué cuidada y los mismos vecinos como la mantienen con las macetas, fijaos qué bonito todo. Buenos días. Mira qué bonitas las macetas, los adornos y las piezas cerámicas. Fijaos que esta recita tiene las casas. Decirme a mí que aquí no se vive tranquilo en estos pueblos. Fijaos, en cualquier rinconcito os encontráis un banco para estar sentado, tomando vuestro café, vuestro colacao, un té, lo que queráis. Y fijaos, otro azulejo como el que hemos visto antes, que os explica otra parte. Y se llama la Plaza de la Torre. Mira, aquí os explica lo que es la torre, podéis darle al pause como digo siempre y leerlo tranquilamente. ¿De acuerdo? Que data del 1250. Y esto es todo de origen árabe. En concreto, esto fue durante el reinado de Mohamed I, el Rojo. Y fijaos por qué se llama Plaza de la Torre, porque mira qué vista tenemos desde aquí a la torre del castillo. Ya digo, de origen árabe. Y una plaza que la verdad es muy bonita, con mucha identidad. Y fijaos las piezas cerámicas que adornan todas las casas, que es una seña de identidad de los patios cordobeses. Muy bonito, Innaja la verdad que es precioso. Y mirad, nosotros venimos por aquí, fijaos qué casa me acabo de encontrar por casualidad. Mirad qué cosa más bonita. Aquí hay mucha gente que ha comprado casas. Mirad, otro gatete, por cierto. Como os decía, aquí hay mucha gente que ha comprado casas y son gente de fuera. Y fijaos qué casa más bonita. Mira qué curioso, mira qué mural tienen ahí arriba. Y una casa, la verdad, con un gusto exquisito, pues, en mi opinión, ¿eh? Qué interesante y qué bonita está. No he podido evitar pararme a verla. Y la verdad que son detalles que te encuentran en estos pueblos. Aquí, como os decía, estaba hablando con un vecino del pueblo, me han dicho que aquí han comprado, de hecho me han animado a comprarme una casa. Digo, no me ponga los dientes largos porque la verdad que estoy loco por hacerme con una casa en un sitio así. Y bueno, como decía, me ha dicho el hombre que hay vecinos polacos, hay vecinos ingleses y
Y me bromeamos con eso, que parecía el pueblo la 1. Pero claro, es normal, entre la gente que se muere y la gente que se va, pues normal. Pues mira, accediendo por este arco, fijaos qué rincón más bonito tenemos aquí, que esto forma parte de la ruta de los patios y los rincones de aquí de Innaja, y fijaos qué rincón más bonito. Fijaos qué fuente tenemos aquí, que no está operativa en estos momentos, pero que el agua correría por aquí. Es una pena que no esté operativa porque se ve muy bonita. Y mira qué fuente, con poemas árabes. Aquí hay romanceros también. Y aquí si pasamos por esta parte, a ver si podemos, pues tenemos también un poema a Ibn Ashar, de romancero también, lo podéis leer tranquilamente. Y fijaos qué rincón con más encanto y más fotogénico. Fijaos lo que tenemos por aquí, el tajo que tenemos aquí. Y fijaos qué rinconcito para sentaros aquí al solito a descansar. Y como os digo siempre, a tomaros vuestro café y a tomaros vuestro té o vuestro colacao, lo que os guste, un refresco. Mira qué bonito. Ya os digo, este pueblo está lleno de rincones, ¿eh? Y mirad este rincón en concreto, qué estético y qué bonito. El centro de salud de Nájar, el hospital de San José del año 1963, fijaos qué edificio histórico. Y esto tiene sus bastantes años ya, y lo han aprovechado como centro de salud. Y fijaos qué arco más bonito tenemos allí, con una casa que se vende. Y bueno, os digo, este pueblo, como decía antes, pues se venden un montón de casas, ¿eh? Y mirad, qué calles en pendiente tenemos por el centro del pueblo. Y vamos a seguir nuestro recorrido por aquí. Esta es la fachada del ayuntamiento y mirad qué bonito, qué flores más bonitas tienen aquí en el arco. Fijaos. Y vienen de aquí, desde esta maceta, ¿veis? Y la verdad que este pueblo, como os decía antes, es muy estético. Y ya digo, un ayuntamiento pequeñito, pero fijaos qué arco más bonito tiene en la entrada. Pues mirad, estamos en la plaza de la Barandilla y si os fijáis aquí se ven ya las típicas macetas azules aquí de Innájar. Y mira qué bonito, allí tenemos, por ahí vamos a bajar ahora que tenemos la plaza nueva, que vamos a ir ahora. Y aquí tenemos el arco, un arco muy famoso aquí en Innájar. Ya veis que podéis darle al pause, que os indican información. El año 1010, Abu Ben Maksán estableció esta fortaleza en Ashar, la capital de su reino, Taifa, que en el año 1025 fue trasladada a la ciudad de Granada. Que el nombre de Innájar viene de esto, de Ashar. Mira, veis, aquí tenemos la Casa de la Juventud. Y aquí, como podéis ver, pues diversos poemas. Y es que mirad, para vuestra información, aquí tenéis un punto de información gastronómica, donde podéis ver dónde comer aquí en Innájar. Mira, aquí en la Casa de la Juventud hay unos pequeños museos donde podéis ver fotos del pueblo. No dudéis en entrar porque es una exposición muy interesante, fijaos. Mira, esta sala de miniaturas de foros y madera. Si os fijáis, miniaturas de arado. Y fijaos qué gracioso, azada, pico. Y todo eso en madera. Fijaos qué curioso. Y mira, aquí tenéis los famosos molinos. No sé si os recordáis si habéis visto el vídeo de Ibarburo, pero estas son las piedras que yo enseñé en el patio de Ibarburo. ¿Veis? Estas piedras con forma de cono. Esto, aquí podéis ver que esto va girando. Aquí se ponían las aceitunas, se molían y si os fijáis en este surco, pues caía el aceite que caía por aquí y se recogía. Y esto vendría a ser un tipo de molino. Hay más tipos, pero este es uno. Aquí en concreto le llaman empiedro.
Y mira, esta maqueta de un cortijo andaluz. Cortijo andaluz del siglo XIX. La verdad que muy curioso, muy conseguido, porque hasta la fachada, fijaos. Y mira qué saga de crochet, de piezas de crochet. Mira. Fijaos qué curioso, todo hecho de crochet. La verdad que cuando vengáis de turismo por estos pueblos no os penséis entrar en estos sitios porque merece la pena. Tienen cosas muy curiosas. Fijaos qué bonito. El pueblo hecho de crochet. Mira, ahí tenéis a Pluto y paraguas de crochet, fijaos. Una bicicleta. Y bueno, la verdad que es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Y mira, han puesto un barbero a una perra gorda, como bien os dicen ahí. Es una barbería de principios del siglo XX. Bueno, ha llegado el momento más esperado del día. En este caso el momento de comer. Nosotros teníamos reservado aquí en Mamita. Mira, este es el menú de Mamita, para que podáis tener una referencia por si venís por aquí. Y a ver qué pedimos. Y fijaos de esta calle qué vista tenemos a la Torre del Reloj más bonita. Ya os digo que este pueblo es un pueblo muy fotogénico, con muchos rincones para vuestra sesión de fotos o para dar un paseo, la verdad que muy agradable, venir a comer y muy bien, la verdad. Es un pueblo que le está gustando mucho. Espero que a vosotros también os esté gustando el recorrido y os animéis a venir.